¿Quién vive? Gloria a Dios, amén. Quiero que se pongan de pie por un momento. Vamos a leer la palabra del Señor. Si usted trajo Biblia, vamos a abrirla en el Evangelio según San Juan, o según el apóstol Juan, capítulo 6, versículo 60. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Dios les bendiga rica, grande y poderosamente. Amén. Ya están ubicados en el libro del Evangelio según el apóstol Juan. Y dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: esto ofende. ¿Qué pues si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y que le habían de entregar. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Diga conmigo: volvieron atrás, y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir también vosotros? Y respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: no nos he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Diga conmigo: uno de los 12. Uno de los 12. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Bendito eres tú, oh Rey de Gloria, Señor, porque tú eres grande y precioso, Señor. Te doy gracias, oh Rey de Gloria, mi Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, y lo engrandecemos en nuestras vidas, Señor, porque hoy reconocemos una vez más, Señor, que tú eres el hombre, tú eres el pan de vida, tú eres el que trae palabra de vida, Señor, para nosotros, Señor. En esta hora yo te pido, Rey de Gloria, Señor, que seas tú dando, Señor, palabras en esta noche, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de tu boca, Señor. Como así un día le dijiste a Moisés que él te sería tu boca aquí en la tierra, que así sea yo en esta noche, en el nombre de Jesús, reprendiendo todo aquello que se quiera levantar en esta hora, Señor, atando todo espíritu inmundo de las tinieblas, oh Rey de Gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria. Amén. Hoy quiero hablarle de este pasaje y que he puesto por título: perdiendo el temor en lo simple. Diga conmigo: perdiendo el temor en lo simple. Y usted dirá: ¿por qué, pastor, hemos perdido el temor en lo simple? Quizás habrá algo grave, quizás habrá algo más fuerte. Quizás estamos acostumbrados a los pecados capitales, ¿verdad que sí? Como a muchos conocemos, quizás el adulterio, la fornicación, quizás el asesinato, quizás la mentira, quizás otras cosas que usted pueda ver grave en su vida. Pero todo viene, como dice la palabra, diga conmigo, todo viene desde el corazón. Porque el problema no es la palabra, el problema no es el temor, porque dice la palabra del Señor que en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice en Proverbios 1:7. Y hoy vengo a hablarte de ese temor que hemos perdido en la simpleza, o que hemos perdido en esas pequeñas cosas en nuestras vidas. Y quizás en la diario vivir, en lo cotidiano, en lo diario de nuestras vidas, en el afán, quizás
en nuestra casa, quizás cuando Dios te llama a que tú le busques, a que tú leas la palabra, a que tú ores, quizás que haga lo bueno delante de Dios. Y quizás hemos perdido el temor en esas ciertas áreas de nuestra vida. Quizás no meditamos en lo que el Señor quiere enseñarnos, porque David dijo que en la cama nuestra conciencia nos enseña, porque David decía, en mi cama mi conciencia me enseña. Ahora la pregunta estará, ¿qué te estará enseñando tu conciencia a tu vida? ¿Qué estará enseñando tu conciencia cuando tú meditas a tu vida? ¿Amén o no amén? Entonces nosotros tenemos que prestar atención, porque cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que muchos de sus discípulos se fueron por la palabra porque vieron la palabra dura. Solamente porque Jesús había dicho que Él era el pan de vida. Porque Jesús decía que si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tenemos vida, porque la carne de Él es la verdadera comida y la sangre es la verdadera bebida. Y dice que había un confrontamiento entre los judíos, porque esta palabra los golpeaba. Y si nos ponemos a ver más adelante, o hacia atrás, perdón, dice la Escritura que Jesús llegó a cierto lugar y muchos le buscaban, y Jesús le dijo, ustedes me buscan a mí porque le di del pan que fue multiplicado y fueron saciados. Ahora la pregunta está, ¿por qué buscamos nosotros a Jesús? ¿Qué habrá sembrado la palabra en tu vida? ¿Qué hay en nuestra vida? Porque podemos decir, pastor, yo soy buena tierra, pastor, y quizás usted mismo se puede dar una calificación, o usted mismo se puede autodominar, vamos a decir así, pastor, porque yo hago cosas buenas, pastor, es que yo obedezco, pastor, yo hago aquello, pastor, yo voy a la iglesia. El problema no es ir a la iglesia, el problema no es escuchar la palabra, el problema no es leer las Escrituras, porque está bien hacer todo esto, pero el problema está, ¿qué crecimiento está habiendo en nuestra vida? Porque Jesús dijo, no os escogí yo a 12, no los escogí yo a ustedes. El Señor sabía quién era Judas, pero Él no había denunciado a Judas. Él no había dicho todavía quién iba a ser Judas o qué iba a ser más adelante. Judas fue descubierto cuando Jesús estaba en la última cena. Diga conmigo, en la última cena. Ahí es donde que Judas, porque Jesús dijo, porque hay uno entre nosotros que ha de entregar, me va a entregar. Y dice la Escritura que todos se preocuparon. Qué tremendo era eso. Ninguno sabía qué había en su corazón. Porque hay un dicho que dice que no la debe, no la teme, ¿verdad que sí? Pero ellos como que debían algo, ellos como que tenían algo. Y ahí donde que dice, perdiendo el temor en lo simple. Quizás muchos de ellos no se le había dado la revelación quién era Jesús, o a quién ellos le estaban sirviendo, o quién los había llamado a ellos. Y quizás muchos de nosotros hoy en día estamos en esas condiciones de cuando recibimos una palabra y nuestro espíritu se turba, o nuestra alma se turba. ¿Por qué? Porque quizás no nos hemos identificado, no hemos sabido a qué Dios nos llamó o qué es el llamado que tenemos en nuestras vidas. ¿En qué estamos perdiendo el temor? ¿Nos estaremos dejando llevar por la conciencia de nosotros? O podemos decir, como dicen coloquialmente, dígame si tiene la conciencia sucia o negra. Por eso es que la palabra del Señor dice que meditemos en ella de día y de noche en la palabra, porque la palabra nos va a corregir, la palabra nos va a formar. Porque la oración, ¿qué hace la oración? La oración te llena de poder, pero la palabra te transforma. Porque nosotros podemos prepararnos para la palabra, podemos hoy venir contentos, podemos venir hoy como usted quiera, con gozo, con tristeza, con alegría, no sé cómo usted pudo haber venido hoy. Pero el problema no está donde está cayendo la palabra. El problema es que está causando esa palabra en tu vida. ¿Por qué? Porque la transformación viene a través de la palabra. ¿Y la palabra de quién? De Dios. Y ahora yo pregunto, ¿qué crecimiento de Dios hay en tu vida? Yo quiero que usted se haga hoy esa pregunta. ¿Qué crecimiento hay de Dios en mí? Porque la palabra ha sido sembrada, ha sido regada. Usted viene a los servicios a cada sábado, quizás viene a cada convocatoria que se hace, a los matutinos, a los ayunos, a las evangelizaciones, independientemente de las actividades que se hagan.
Porque hemos recibido la palabra, ¿verdad que sí? Pero ahora la pregunta está: el crecimiento. Allí es donde comienza a perder el temor de Dios en nuestras vidas. Ahí es donde comenzamos, porque quizás nos abstenemos de hacer algo grave delante de los ojos de los hombres. O quizás delante de mi esposo, delante de mi esposa, quizás delante de mis hijos, quizás delante de mí como pastor, o delante de un hermano en Cristo. Pero las pequeñas cosas que dicen las Escrituras, las pequeñas zorrillas que come la unción, estaremos dejando que esos pensamientos en nuestra vida miren. Estaremos dejando, perdiendo el temor en nuestro corazón. Hemos sido sabios en ciertos momentos, porque dice la palabra que el que no ha cometido pecado, que lance la primera piedra, ¿verdad que sí? Y que dice que el que no ha cometido pecado hace mentiroso la palabra. Pero es allí, el pecado te está enseñando a hacer lo correcto delante de Dios, a lo que hicimos bien, a lo que hicimos mal. Yo predicaba el miércoles en casa, en una iglesia donde me invitaron, y yo decía esto, que se están cumpliendo los tiempos, porque el amor de muchos se ha enfriado, porque quizás vemos al Señor, y quiero que sea maduro en esto que voy a decir, porque una de las características cuando nosotros hemos perdido el temor de Dios en lo simple, voy a hablarlo así, quizás cuando llegamos tarde al servicio, quizás cuando tú no le das el primer lugar a Dios en tu vida, quizás que cuando Dios te está llamando a algo para tener un encuentro contigo y tú dices después, quizás el afán de tu vida, el afán de cada día ha hecho de que perdamos el temor. ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? Pregunto nuevamente. ¿Verdaderamente venimos para ser transformados, para ser llenos del poder de Dios? Porque dice la palabra que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Porque la palabra que transforma nuestras vidas. La oración te llena de poder. Pero lo más importante es el crecimiento de Dios en tu vida. Porque Jesús sabía quién era Judas. Sabía quién era cada quien. Porque Jesús los escogió. Y dice la Escritura que habían cosas que tenían que cumplirse. Porque el problema no era Judas, el problema lo podía hacer cualquiera. El problema era que Judas tenía el corazón de donde no tenía que tenerlo, que era en el dinero, en el afán. ¿Dónde está tu corazón? Porque dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él ¿qué? ¿Y qué vida está emanando de nosotros? ¿Qué está emanando de nuestro corazón? ¿De qué estamos siendo alimentados? O podremos decir como dijeron estos discípulos, dura palabra es esta, ¿quién podrá seguir? Porque las Escrituras dicen que los judíos estaban murmurando por causa de lo que Jesús decía. Necesitamos transformación de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el crecimiento de Dios. Porque ¿a cuánto nos ha sembrado aquí la palabra? Quizás cuánto nos hemos regado la palabra en nuestras vidas. Yo daba este ejemplo el día miércoles, el ayuno que fue de gloria y de bendición, porque ese día, bueno, estuvo una generación completa que hoy nuevamente está aquí en este lugar. Y yo decía, ¿cuánto hemos intentado sembrar una mata de tomate o de ají o de cebolla? ¿Cuánto hemos intentado? Y yo podré preguntar, ¿acaso usted no preparó y abonó la tierra? Quizás buscó un pote, le echó abono, le echó poca agua, sembró la semilla, tenía cuidado de ella, pero llegó hasta cierto tamaño. Ya de ahí no dio fruto, no dio crecimiento. Pregunto, ¿preparó o no preparó la tierra? ¿Hizo o no hizo el proceso para que creciera esa semilla? Pero usted se preguntaría, ¿por qué no siguió creciendo? Porque no estamos preparados. O porque no tuvimos la preparación correcta. Así pasa también en nuestras vidas. Cuando tú no tienes
la preparación correcta delante de Dios. Cuando viene el proceso de crecimiento, nos llegamos hasta un cierto tamaño, hasta una cierta formación, porque no nos seguimos preparando, porque no seguimos adelante, que el crecimiento de Dios venga a nosotros. Porque Jesús tuvo a 12, comieron con él los 12, estuvieron con él los 12, estuvieron en la cena del Señor los 12, en la última cena, perdón. Pregunto, ¿no tenían todo el mismo Jesús? ¿No tenían todo el mismo Señor? ¿No tenían toda la misma enseñanza? Ahora la pregunta está, ¿por qué el Señor escogió a 3 en medio del problema, en medio de las dificultades? ¿Por qué el Señor solamente escogió a 13 nada más? Y entre esos 3 había uno que lo iba a negar, que hasta le había dicho, Señor, hasta la muerte iré contigo. Le digo, ay Pedro mío, te tengo una buena y una mala. La mala es que hasta que no cante el gallo me habrás negado 3 veces. ¿Y quién era Pedro? A Pedro se le entregó la llave del Hades. Era la roca. Amén o no amén. Quizás nosotros hemos recibido mucha palabra de Dios en nuestra vida. Hemos recibido profecía, hemos recibido palabra, hemos recibido sueños. Diga conmigo, el problema no es la palabra. El problema no es la profecía. Diga, el problema soy yo. Porque no hay crecimiento de Dios en mi vida. ¿Tú sabes cuándo comienza el crecimiento de Dios? Cuando tú dejas verdaderamente que Dios comienza a transformar tu vida. Cuando tú verdaderamente te dejas formar por Dios. Porque Él dice que Él es el alfarero y que nosotros somos el barro en sus manos. Y cuando no salen las cosas como Él quiere, como el alfarero quiere, ¿qué pasa? Viene y quebranta esa vasija y vuelve a formar otro. Diga conmigo, los procesos vienen para crecimiento, vienen para formación, vienen para preparación. Entonces busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. No seamos más, por decirlo así, evangélicos light. Seamos multiplicadores, seamos grandes. Que el Señor se engrandezca en nuestras vidas. Que el Señor se engrandezca en mi familia. Que el Señor se engrandezca en mi pensamiento. Que el Señor se engrandezca en el corazón de nosotros. Porque el rey David dijo que el Señor escogió al rey David porque dijo que David tenía un corazón como de él y que él iba a hacer prácticamente lo que Dios quisiera. Hasta que el David se distrajo, hasta que no estuvo en el lugar correcto, que fue que se quedó en casa y empezó a ver cosas que no tenía que ver. Sucedió lo que tenía que suceder. El Señor lo perdonó, pero el Señor lo siguió usando. Que hubieron consecuencias, sí. Pero Dios no lo dejó de usar. Porque Él había reconocido de que había perdido el temor. De que había reconocido que no estaba en el lugar correcto. Entonces nosotros hemos perdido ese temor en lo simple. Y yo decía el miércoles, y lo voy a decir esta vez también, y que también van a salir en las redes sociales. Yo le puedo decir que la gracia, y lo digo con responsabilidad y con temor, que la gracia es más fuerte que la ley. Y usted me preguntará, ¿por qué, pastor? Porque en la ley a ti se te decía qué tienes que hacer y qué no. En la ley se te decía cuánto tenías que dar de diezmo, cuánto tenías que dar de ofrenda, cuando tú cometías un pecado, qué tenías que hacer. En la gracia, diga conmigo, hay un libre albedrío, la cual el Señor va a dejar delante de ti qué vas a hacer. Porque es tu corazón quien va a escoger lo que le va a dar a Dios. Y quizás usted dirá, pastor, se está metiendo con los diezmos. No, sino que lo pongo como ejemplo. ¿Qué hay en tu corazón cuando tú le vas a dar algo a Dios? Porque dice la Escritura que cada quien dé como propuso en tu corazón. ¿Será que nuestra ofrenda será como la de Abel o será como la de Caín?
¿O será como lo de los hombres estos, Ananías y su esposa, que vendieron la heredad? Y dice que pasó algo en su vida, que sustrajeron de lo que habían vendido. Y Pedro dijo: ay, mijo, ¿quién te dijo a ti que hicieras esto? Dijo: no, ¿qué fue esto? Por cuanto mentiste. Y el hombre cayó muerto, porque no había dado lo que había propuesto en su corazón. Yo le decía al Señor, cuando yo leía esa historia, le decía: Señor, te doy gracias porque en estos tiempos no sucede eso, pero quizás sucede espiritualmente. Hay cosas en tu vida que quizás no hay muerte física, pero hay muertes espirituales. Hay áreas en tu vida que se están muriendo por no hacer lo correcto delante de Dios, por no darle a Dios lo que le ofrecemos. No hablo solamente de dinero o de ofrenda, hablo de lo que tú te has propuesto en tu corazón hacer para Dios y no lo has hecho. Quizás estamos distraídos con el sistema, quizás estamos distraídos con el afán, porque no hemos sabido en qué hemos creído. Imagínense ustedes al Señor Jesús parado así al lado del arca de la ofrenda, cuando se estaba dando la ofrenda. Y dice la Escritura que había una viuda, una viejita, que dio lo único que tenía. Y dice la Escritura que el Señor mandó detener todo para decir algo. Y digo: esta mujer ha dado más de que todos ustedes, porque ustedes vieron de lo que le sobraba. Esta mujer dio de lo único que tenía. Porque el problema, diga conmigo, el problema no es la cantidad. Diga conmigo, el problema no es la cantidad. El problema es el asunto del corazón. Porque volvemos al tema de la parábola del Señor, de los talentos. Dice que la Escritura a uno se le dio 5, a otro se le dio 1 y a otro se le dio 2, perdón. Y dice la Escritura que cada uno recibió y dio el doble, menos el que tenía 1, que dice que tuvo miedo y lo acabó. Dice: porque el problema no es la cantidad, el problema es que la oportunidad que tenemos delante del Señor. El problema no es porque el de 5 entregó el 100%, el de 2 entregó el 100%, pero si el de 1 hubiese entregado 2 talentos más, ¿qué hubiese entregado él? El 200%. Está viendo que el problema no es la cantidad, el problema es la oportunidad que hacemos nosotros delante de Dios. Hay veces cuestionamos porque nos entregan poco. Hay veces nos cuestionamos porque el Señor quizás ha dado algo a tu vida que lo ves insignificante, pero el Señor está probando de ti a ver qué vas a hacer con esos pocos que tú tienes en la mano. Porque ¿qué pasó con la viuda? El profeta le dijo: dame de comer. ¿Y qué le dijo ella? Ay, Señor, sabe Jehová que solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite para comer mi hijo y yo y echarnos a morir. Vino el profeta hablando coloquialmente, le dijo: hey, está bien lo que tú estás diciendo, pero hazme a mí algo mejor. Hazme una torta debajo de la ceniza. ¿Está viendo que el problema no es la cantidad? El problema está en la obediencia. Si la mujer no hubiese obedecido lo que el profeta le hubiera dicho, ella se hubiera muerto, ella y su hijo. Pero por cuanto obedeció al profeta, a lo que le dijo, dice que ni la harina ni el aceite escaseó en su vida. Quizás hay veces traemos lo poco porque es lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Quizás venimos para acá, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está lejos. Quizás venimos para acá, pero no creemos en el Señor. Porque yo pregunto en esta noche y quiero que usted me responda: ¿usted cree que sucedió de lo de la mujer de flujo de sangre? ¿Cree o no cree? Y pregunto: ¿usted lo vio? ¿Y por qué lo cree? Dígame, ¿por qué lo cree? ¿Por qué qué? Porque creemos en Dios. Y yo pregunto: ¿y usted ha creído lo que Dios le ha hablado en su vida? Y si usted ha creído, ¿por qué no ha visto el milagro de Dios en su vida?
Porque hay veces creemos más, que no está mal creer en esto, pero estaría mucho mejor si usted cree lo que Dios ha hablado a su vida. Porque aquí hay una historia registrada de los milagros que Dios hizo. Aquí hay una historia de que Dios abrió el mar rojo, lo creemos porque creemos en eso. Pero si Dios te dice a ti que va a hacer algo a través de ti, tú no crees. Ahora yo pregunto, ¿cómo se le llamaría eso? Porque hay veces comenzamos a cuestionar y empezamos a tener el temor de Dios. Señor, pero es que yo no estoy preparado. Señor, es que yo no estoy haciendo esto. ¿Por qué usted dice eso? Porque no hay el crecimiento de Dios en su vida. ¿No sabrá Dios tu condición? ¿Sabrá Dios o no sabe Dios tu condición? ¿Sabe Dios lo que hay en tu corazón, sí o no? Porque el proverbio lo dice, que Él pesa los corazones del hombre y sabe sus intenciones. Y muchas veces le hemos dicho, Señor, no puedo, no tengo el tiempo. Y hay veces tomamos más prioridades que para las mismas cosas de Dios. Que no está mal ser responsable con lo que Dios le ha asignado aquí en la tierra, con el trabajo, con los estudios, no está mal. Lo que está mal es si tú pones eso primero antes que Dios. Porque no se ha complacido Dios en hacer las cosas para que tú te enseñorees. Lo que pasa es que no hemos entendido que Dios todo lo que hizo cuando le habló a Adán, le dijo, he hecho todo esto para que te enseñorease sobre qué, sobre todo. Cuando tú comienzas a enseñorearte sobre lo que Dios te ha dado a ti, tu vida va a comenzar a cambiar. Y no vas a ver lo que hace tu hermano, lo que hace tu hermana. Vas a ver lo que tú estás dejando de hacer para Dios. Vas a caminar en los principios de Dios. Vas a caminar en la voluntad de Dios. Porque tú vas a comenzar a caminar ¿para qué? Para agradarle a Dios. Porque si los 12 espías, aquellos dos que fueron diferentes, se hubieran puesto a la par de los otros 10, ¿qué hubiese sucedido? Pero estos dos espías vieron algo diferente, creyeron a Dios. Ellos vinieron animados mientras los otros vinieron asustados, porque todo era grande. Pero estos habían entendido de que Dios les iba a entregar esa tierra. Por eso creemos en esto y como les digo, no está mal creer en la palabra de Dios. Lo que está mal es que tú no crees en lo que Dios va a hacer en tu vida o lo que va a hacer a través de tu vida. Eso es lo que está mal. Entonces es allí donde comenzamos a perder eso nuevamente, y le vuelvo a decir ya conmigo, perdiendo el temor en lo simple. ¿Por qué perdemos el temor en lo simple y no en lo grande, en lo que se ve? Porque quizás en eso hemos sido temor al Señor, de no hacer lo correcto delante de Dios. Vamos a hablarlo así en los pecados capitales, pero en los pecados que no se ven, en aquellos que escogiste en tu corazón, con qué intención lo hiciste. Estás viendo que la gracia es más fuerte que la ley, porque la gracia te entregó a ti un libre albedrío de qué decidir. En la ley se te decía qué hacer, pero en la gracia te dan el libre albedrío a ti de qué hacer o qué no hacer. Por eso que Jesús dijo, he aquí que están puestos los dos caminos, el ancho que lleva a la perdición y el angosto que lleva a la salvación. ¿Cuál escogeríamos nosotros? Y usted dirá, pastor, el angosto, pero estarás pasando por él, porque una cosa es escoger el camino y otra cosa es avanzar en el camino. Una cosa es pararme del lado correcto y otra cosa es avanzar de ese lado que yo escogí. A tomar la asignación que Dios te dio, tomar esa responsabilidad. ¿Amén o no amén? Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió,
sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahora la pregunta, ¿qué se está cumpliendo en mi vida? ¿Lo bueno de Dios? ¿O se estarán cumpliendo lo malo? Y no es de Dios, porque Dios no es malo. Dios es bueno y Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas. ¿Amén o no amén? Ahora yo pregunto por qué usted siga al Señor. Y yo no quiero que me responda. Quiero que usted medite en esa palabra. Porque yo sigo a Cristo. Porque necesito un favor de Él. Porque verdaderamente Cristo ha crecido en mí. Porque Juan dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Verdaderamente hemos dejado de menguar nosotros en nuestro carácter, en nuestra comodidad. Hemos dejado de crecer nosotros, menguado en nuestra voluntad, en nuestro pensamiento, para que Cristo more en nosotros, para que Cristo crezca en nosotros, para que el Señor crezca en nosotros. Ahí allí donde está el detalle o la gran diferencia. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Vamos a ser salvos por fuego? ¿O porque verdaderamente Cristo vendrá por una iglesia que le espera? ¿Seremos nosotros como la 10 vírgenes prudentes? ¿O seremos como la virgen insensata, que no llevaron suficiente aceite? Esta mañana estamos en el matutino, y gloria a Dios por las personas que tuvimos en el matutino esta mañana, y el Señor me ministraba. Muchos han dejado de pedir mi vino nuevo, y eso a mí me puso el corazón chiquitico, porque quizás usted el vino del Señor, ¿qué puede hacer yo con el vino del Señor? Porque quizás nos hemos afanado en preguntar más por los beneficios del reino, que lo que verdaderamente a nosotros nos va a beneficiar en nuestro espíritu, en nuestra alma, lo que verdaderamente a nosotros nos va a sostener, verdaderamente lo que a nosotros nos va a alimentar. Entonces, ¿qué palabra se está cumpliendo en tu vida? ¿En qué estamos caminando nosotros? ¿Estaremos caminando por el camino correcto? El camino que verdaderamente escogimos nosotros, verdaderamente el camino que nosotros elegimos. Porque si nosotros estamos aquí porque creemos que Cristo es nuestra salvación, ¿verdad que sí? Pero le tengo una buena y una mala. Los demonios también creen y tiemblan. Así lo dice la Escritura, que los demonios creen y tiemblan. Usted no está haciendo algo diferente a los demonios. Pero ahora la pregunta está, ¿los demonios obedecerán al Cristo? No. Esa es la diferencia que usted va a marcar, la obediencia. Esa es la diferencia en su vida, la obediencia a Cristo. Porque ya Dios había dicho a su pueblo, no quiero sacrificio, no quiero nada de eso, quiero obediencia. ¿Por qué Cristo le dijo eso? ¿O por qué Dios le dijo eso al pueblo de Israel? Porque ellos cometían un pecado y iban y sacrificaban un animal. Ellos cometían el mismo pecado y iban, ya Dios les decía, ya yo no quiero más eso, ya yo quiero obediencia. Porque ya hay un momento en nuestras vidas que hastiamos tanto a Dios que ya Él no quiere que le pidamos más perdón. Ya Él quiere que nosotros lo obedezcamos en lo que le hemos dicho a Él, en lo que Él nos ha hablado en nuestras vidas. Porque quizás nosotros le hemos dicho, Señor, no voy a pecar más, perdóname. Y volvemos otra vez y cometemos el mismo pecado. Señor, perdóname, voy a aprender a confiar en ti, pero seguimos con el afán. Señor, perdóname porque no te di de lo que yo te prometí darte. Y llega otra vez y volvemos a agarrarlo y no le dimos al Señor lo que le prometimos dar, lo que le propusimos en nuestro corazón. Entonces, pues la obediencia, diga conmigo, está la bendición. Porque cuando tú le obedeces a Dios, usted adora también a Dios.
Mi hijo me preguntaba el miércoles, papi, hay tres maneras de cómo debemos orar a Dios, adorar a Dios. Digo, bueno, papi, una es cantar salmos, himnos. Otra es arrodillarse y darle gracias al Señor, le decía yo mío. Y la otra es la obediencia. Es una manera de adorarle al Señor. Un hijo de 9 años haciendo esa pregunta. ¿Tú sabrás verdaderamente cómo se adora a Dios? Porque imagínense ustedes, que Dios le diga a ustedes, honren ustedes con su bien y con su ofrenda, o con todos sus bienes. Ese sería el colapso para muchos. Y la Biblia lo dice, honremos al Señor con todos nuestros bienes. Imagínense ustedes. Imagínense que el Señor te pide a ti algo económico y tú mires y digas, ay, esto es lo único que tengo. Porque yo te pregunto, Dios te va a probar que en la abundancia o en la escasez. ¿Dónde te va a probar Dios? ¿En la abundancia o en la escasez? Ahí es donde que Dios te va a probar. Va a probar tu fidelidad, va a probar tu lealtad y va a probar tu obediencia. ¿Por qué? Porque necesitamos ser enseñados. Porque si sobre lo poco le fuimos fieles al Señor, en lo mucho también le vamos a ser fieles al Señor. Quizás muchos le hemos dicho, Señor, cuando tenga te voy a dar esto, cuando tenga voy a hacer esto. Y dirá el Señor, no lo hace cuando no tienes, menos cuando tengas. Porque ahí es donde que a Dios le agrada. Ahí es donde que somos aprobados delante de Dios cuando no tenemos nada. Usted sabe que debió ser triste para el Señor. Que el Señor llamó a Jesús. Que el Señor Jesús llamó a Judas. Lo llamó amigo. Le dijo, amigo, con un beso tú me entregas. Por eso es que tenemos que aprender a sentarnos con Judas, con Pedro y con Juan. Con Judas porque te va a traicionar, con Pedro porque te va a ligar y con Juan porque te va a amar. Tenemos que aprendernos a sentar con ese tipo de personas. Jesús aprendió a sentarse con ellos. Jesús sabía que era Judas, sí sabía quién era. Que esperó el momento para decir lo que Judas iba a hacer, sí esperó el momento. Porque cuando el Señor dijo, hay uno que me va a entregar, y dice la Escritura que todos se turbaron. Señor, ¿acaso seré yo? Señor, ¿acaso seré yo? Y el Señor dijo, no, el que vete conmigo y moja el pan es el que me va a entregar. Y le dijo a Judas, ve a hacer lo que se te fue mandado a hacer. Porque es el carácter del Señor que tenemos que formar en nuestras vidas. Para que cuando vengan esos momentos, no te desenfoques del propósito que Dios tiene en tu vida. Porque hay cosas que vienen, pequeñas zorrillas a tu vida, que se manifiestan y nos sacan del propósito, nos desvían del propósito, nos desvían del camino. Amén o no amén. Póngase de pie, amén.